a pesar de que el cura había sido denunciado desde 2013 y ya estaba en un proceso penal, Francisco de Rú le entrega los votos perpetuos. Yo hablé con Francisco de Rú en 2022 y le pregunté específicamente por este caso. Y lo que me dijo Francisco de Rú es, mire, nosotros apenas nos enteramos del caso de Víctor Torres cuando lo capturaron en 2015. Es decir, en el momento en que yo presidí esa ceremonia de los votos perpetuos, yo no sabía que él estaba en un proceso penal. Hola, bienvenidos a Somos Historias, este programa de Casa Macondo, donde nos encontramos en la sala para conversar con los periodistas de la casa, los editores y nuestros escritores invitados, como es el caso de hoy. Hoy estoy con Juan Pablo Barrientos, José Alejandro Castaño y Santiago Patiño. Santiago es la primera vez que está por acá y esperemos que ya se ha amañado en la casa y que se amañe también aquí en Somos Historias. Tenemos con ellos 3 temas de los que queremos conversar. Con Santiago, Santiago realmente debió haber estado aquí hace 2 semanas, pero tuvimos asuntos de agenda y luego muchos temas coyunturales, pero no quería que pasaran más días ni semanas sin que estuviera aquí, porque es muy especial su compañía, porque obedece a una participación que él tuvo en nuestro portal hace 2 semanas. Él inauguró una categoría nueva en nuestras historias que es testimonio y me complace mucho que además esté acá José Alejandro, que fue el editor que lo acompañó. Santiago es librero y yo tengo una pequeña anécdota con su historia, y es que desde que llegó al consejo de redacción siempre decían la historia del librero, y era la historia del librero. Y cuando ya la historia llegó a mí, que fue al final, y la fui a leer, yo dije, bueno, pero yo pensaba que era la historia sobre un librero, que la historia se trataba del librero, y no, era una historia escrita por el librero, pero cuando uno entra a la historia, que se las vamos a dejar aquí en la descripción para que la puedan leer quienes no la han leído o la puedan volver a encontrar, la historia pues en el fondo sí tiene que ver con el librero, pero iba un poco más allá. Y hay una de esas coincidencias que me gustan mucho y me encanta encontrar, y es que 2 semanas antes en Casa Macondo, en nuestra sección de ficción, había salido una historia que tiene esa conexión un poco, o la encuentro con la historia de Santiago, y es un cuento de Felipe Núñez Mestre que se llama Un pueblo sin nombre. Y ese cuento es un viaje a un pueblo que no aparece en los mapas, con una deuda que una mujer quiere saldar allí. Y luego aparece esta historia, que es un testimonio de Santiago, que va por una línea similar y es la de su abuela, que quiere volver, que un capricho de la abuela realmente se vuelve una deuda familiar y algo en lo que todos se suman para regresar a un pueblo que inicialmente Santiago busca en los mapas y no aparece, un pueblo que se llama Bodega. Y es ese punto en el que uno dice qué es lo que se alimenta de qué, la realidad de la ficción o la ficción de la realidad, porque mira cómo en dos géneros diferentes encontramos estas historias. Entonces, Santiago, bienvenido a Casa Macondo. Tú ya sabes que esta es tu casa, tienes un cuartito acá hace rato en esta casa, y quisiera que empezaras contándonos, porque mira que, bueno, no me quiero extender mucho antes de que oigan a Santiago, pero nosotros en Casa Macondo somos pocos, los socios fundadores, y nosotros hemos ido entregando nuestro trabajo a esta casa, aún pues sin una remuneración, lo hacemos pues con todo el amor por este oficio. Y hay mucha gente que se ha querido sumar y al principio pues decíamos como no, que la gente que se sume sea porque pueden tener una remuneración, pero pues todavía los proyectos que tenemos en manos no han, digamos que estamos en esa parte de consolidación de los proyectos, pero la gente insistía en querer salir en Casa Macondo y publicar en Casa Macondo, y hemos tenido varias personas invitadas a la casa y varias personas que han tocado la puerta y aquí se les ha abierto porque eso es una casa de puertas abiertas, y entre ellas así llegó Santiago. Santiago, ¿cómo llegaste a Casa Macondo con tu historia? Bueno, buenos días. Gracias por abrirme las puertas, como dices tú, a la casa, y por esas palabras que tienes pues con el texto y con el trabajo.
Yo llegué a Casa Macondo por la librería, como tú decías, por eso tal vez llegué con ese como sello de el librero, porque Christopher, uno de los editores y socios fundadores, me corriges, pues va a la librería y pues por ahí nos conocemos, no diría que somos amigos mismos, pero pues tenemos como una cierta relación de librero-lector, y conozco el trabajo de él y pues me gusta y lo respeto como editor. Y tenía ese texto ahí, y pensaba que pues en esta casa podría ser bien recibido. Entonces pues me la acerqué a Christopher en un primer lugar. Y después vino José Alejandro y después todo salió muy bello. Y fue un proceso largo del que me gustaría que tú o José Alejandro nos hablara, porque hemos conversado en otras ocasiones de que cuando alguien dice que quiere participar con sus historias en la casa, les decimos, pues, aparte o sea, que es un proceso juicioso, no solo desde la escritura, sino también desde lo editorial. Y por eso primero tuviste el trabajo con José Alejandro y luego con Christopher y luego estaba yo y todo este proceso. Entonces, José fue el que te acompañó todo este tiempo. ¿Cómo fue ese encuentro de ustedes? Pues fue muy gratificante, y siento que eso fue por sí mismo un tipo de remuneración acá, pues ya como haciendo públicas los agradecimientos hacia José Alejandro y Christopher, fue como poder exponer el texto a buenos lectores y a comentarios serios y juiciosos, que lo que terminaron fue dándole pues más peso y pues como una mejor estructura, un mejor ritmo y sobre todo pues lograr decir lo que quería decir de una manera como más bella, por decirlo de una manera, por poner cualquier palabra. Y fue un proceso largo, lo cual yo entendí en tanto no era un texto de coyuntura y pues el medio también cubre una buena parte de la actualidad pues política. Entonces, y además pues José Alejandro se dedica a eso, supongo. Entonces pues tenía 1000 cosas en la cabeza y una de esas 1000 era mi texto. Entonces eran unas revisiones como lentas, tuvimos una llamada al principio y luego pues una comunicación más que todo por chat y por idas y venidas de borradores y revisiones. Y bueno, no sé cuántos meses habrán sido, José, pero fueron por ahí unos 3 de mandar como 4 o 3 versiones distintas. ¿Quieres? José. Sí. José, sé que sí. Sí, no, sabes que primero cuando Christopher Tibble se me metió en la cabeza o en la lengua, Santiago Wills, uno de nuestros también escritores de la casa y socio. No, pero Christopher Tibble, nuestro editor general, me habló de un texto de un librero. Pues yo me imaginé un señor mayor, me imaginé un viejito. Claro, uno piensa en un librero como alguien así, ¿no? Porque además es un oficio que nosotros consideramos entrañable, ¿no? Porque es una persona que tiene una relación con la lectura y con los libros de muchos años, y eso es lo que va convirtiendo a esos lectores especializados en libreros, unos confidentes de los libros, de los autores. Y fue muy sorprendente cuando hablé con Santi por primera vez por teléfono, porque claro, era la voz de alguien muy joven. Es la primera vez que nos vemos así, porque todo el tiempo hemos estado conversando a través de WhatsApp y en efecto, el texto puesto en el Drive, haciéndole observaciones y pequeñas cosas. Claro, la escritura, y más aún como la concebimos acá en Casa Macondo, creo yo, es un trabajo de reescritura. Es un ejercicio de reescritura permanente. Y nuestra propuesta, sin ninguna pues, actitud recelosa, enredada, y eso es primero para nosotros, porque nosotros también pasamos por ahí todo el tiempo, es un proceso de reescritura, es un proceso de revisión, y para lograr eso que Santi llama belleza, que me parece que está muy bien, yo me identifico con eso, pero yo creo que tiene que ver más con la claridad, ¿cierto? Textos que sean contundentes, que sean claros. Y yendo a esa idea de Spinoza sobre la belleza, pues sí, lo bello es lo claro, lo bello es lo diáfano, lo comprensible, lo que es una cosa y no otra.
Y lograr eso en la escritura, pues demanda un ejercicio, una voluntad, un deseo, un compromiso. Y Santi en eso fue muy generoso. Y entonces trabajamos un texto que al final nos obligó además, Cata, si quieres mencionarlo, a abrir una nueva oferta de contenidos en Casa Macondo. Con el texto de Santi inauguramos eso. Sí, la sección testimonio con el Sagrado Corazón de Bodega. A mí este tipo de historias me gustan. A mí me gustan mucho las historias que tienen un viaje, que implican un traslado, porque generalmente cuando uno se mueve físicamente, también está haciendo un viaje para adentro. O sea, uno se aleja en distancias de un punto, pero uno va hacia un corazón aquí, pues ahí también hay una unión con ese corazón, el Sagrado Corazón que resultó aparecer en Bodega. Y es muy sorprendente porque yo ni siquiera sabía que era Bodega, o sea, y hasta por el origen del nombre que Santiago lo menciona en su texto. Y digo que es un viaje también hacia adentro porque este deseo de su abuela de volver a ese lugar se convirtió en un viaje de una familia hacia el origen. Fue muy, muy introspectivo para Santiago escribir este texto. ¿O cómo fue esa conexión familiar para vos, desentrañando esas uniones, no solamente familiares, sino también con lugares que hacían parte de tu historia y que no las habías hecho manifiestas? Sí. Pues sí, parte de la intención a empezar a escribir el texto, pues tenía que ver con eso, con acercarme de alguna manera a mi abuela, a mi familia, porque pues como ella era ya una mujer muy mayor, cuando yo era un niño, como que la relación que ella y yo tuvimos no fue pues cercana para nada, pero pues yo sí crecí como con este gran relato de que ella había sido una mujer muy fuerte y muy echada para adelante, y entonces pues cuando se da lo del viaje ya hace mucho tiempo, insisto, y que yo era un niño, pues termino entonces encontrándome con la confirmación de pues de todas estas cosas que todo el tiempo me venían contando mi mamá y mis tíos. Y por eso pues nace la intención de escribirla. Y pues para responder tu pregunta, sí fue la escritura misma como el viaje hacia la memoria de ella, en tanto pues que tocó pues investigar, preguntarle a la gente, a los tíos, a los conocidos, escarbar las fotos y eso, escarbar el recuerdo para tratar de construir y honrar la memoria de ella. Y pues encontrarme otra vez con ese pueblo que es tan hermoso y a la vez tan lejano, y que todavía permanece como cerca, pero inaccesible. Entonces, pues sí, fue un proceso de acercarse a mí mismo y a la historia familiar. Sí, perdóname, es un relato además que tiene que ver con todos nosotros. En últimas, es el relato de un país. Y creo que eso es lo que hace que esta historia pues sea tan cercana a todos nosotros, porque además es la historia de una región específica, a orillas del río Magdalena, de un momento de la historia, y es asomarnos a nosotros mismos, me parece a mí, a través del relato de Santi. Creo lo que tiene de maravilloso ese texto de literatura testimonial que camina a dos aguas entre lo periodístico, pero claro, carece de la coyuntura, pero además se nutre de todas las posibilidades que permite el relato literario, el relato de ficción, y entonces eso se sitúa ahí y es literatura testimonial. Valga una cuña, Cata, tropecé con la cámara y todo se movió, y es que en Casa Macondo estamos abiertos a que las personas que tengan relatos de testimonio quieran compartirlos, no solamente ya con nosotros, sino con nuestros lectores, con nuestras audiencias. Y claro, la condición siempre, que es un pedido que hacemos sin pretensión desde al principio, pero muy decididamente, es que estén dispuestos además a pasar por un proceso de lectura, pero nos encantaría, ya veremos las maneras de convocar
esas posibilidades de testimonio para seguir publicando textos como el de Santi. Claro que sí, y quiero volver sobre algo que mencionabas hace un ratico, que era lo de la juventud de Santiago, porque pues yo también solamente lo conocí, fue en el texto cuando entré a hacer la revisión y por chat que hemos conversado, a mí también me ha sorprendido verlo, es bastante joven y claro, pues es que el viaje que él relata lo hizo de niño. Y es un librero, lo que tú decías, el librero para uno es una figura, pero además es que te desempeñas en un oficio, como lo decías, José, es muy entrañable y no solo admirable, sino también anhelable. O sea, yo creo que bueno, pero es que tú estás muy joven, pero cuando yo tenía tu edad o cuando estábamos en la universidad, había algo muy común en nuestra generación que era como queremos tener un bar. Entonces uno quería tener un bar y no sé qué, y acabar los días ahí, pero cuando uno avanza en los años y más cuando nos metemos en estas áreas de las ciencias humanas, del periodismo, la literatura, uno dice, yo quiero tener una librería. Con Juan Pablo hasta lo hemos conversado a veces a modo de chiste viendo casas en Bogotá, dice que aquí funcionaría la librería, no sé. Entonces uno dice, quiero ser librero, pero ese es un oficio para el que uno dice, yo creo que uno nunca alcanza a estar preparado y es admirable que tan joven no solo estés como librero, sino también escribiendo y a la vez empezando a escribir, rescatando una historia familiar. Creo que ha sido muy grato que llegaras a esta casa porque creo que combinas con muchos de los gustos y de los placeres que compartimos aquí entre los miembros de Casa Macondo y nos encanta de verdad que nos hayas elegido y que sigas acá. Lo que te digo, acá es una casa de puertas abiertas, igual cuando quieras, las puertas están abiertas para entrar y para salir y cuando quieras volar, vuelas, pero mientras quieras permanecer y estar con nosotros va a ser muy agradable, Santiago. Muchas gracias por las palabras y el recibimiento que se ha sido muy hospitalario de parte pues de todos. Bueno, invitarlos a que lean el texto, ¿no? Ahí sí, está. El Sagrado Corazón de Bodega de Santiago Patiño Criado, se los vamos a dejar aquí. Gracias. Y también, y no solo eso, que nos cuente para que también lo visiten y lo apoyen. ¿Dónde es tu librería? ¿Dónde es la librería? ¿En dónde te visita Christopher? Sí, me visita en La Macarena, en la librería Matorral, librería sede Macarena. Esa esquinita tan acogedora. Exacto, esa esquinita que ya cargaba con su historia, porque recogemos la tradición de otra librería que duró ahí otros 20 años. ¿Pero dónde queda exactamente? Queda en Barrio La Macarena, en Bogotá, en la quinta con 26C, al frente de las torres del parque. Sí. Había una cosa que decía José Alejandro, de que pues, lo hizo de una manera muy, muy generosa, y es que la crónica es la historia también de todo el país. Y yo creo que eso es algo que se logra también a través de los procesos de reescritura, porque uno de los miedos que estaba al principio era pues que se volviera una historia muy personal, y aunque sí menciona pues nombres propios de la vida pues privada de mi familia, creo que logra comunicar algo en tanto pues sí termina siendo una historia común, que es la historia pues de los movimientos entre el campo y la ciudad, o los desplazamientos, ya sean por grupos armados o por cuestiones de carencia. Y eso era algo como que desde lo que quería empezar a escribir y a construir, y siento pues que fue ese proceso de reedición lo que terminó logrando dar en el clavo y pues mostrar eso, y no que no se convirtiera como en un chisme como personal, que también está bien porque pues es sabroso escuchar la vida de otras personas, pero pues ir un poquito más allá. Sí. Claro, eso que acabas de decir es muy, muy, muy cierto. Lo del chisme, la vida ajena es muy buena.
Bueno, Sí. Santiago, muchas gracias. Quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de los temas de Casa Macondo y al final quiero también preguntarte otras cositas sobre tu oficio y recomendaciones que quiero que nos des. Listo. Esta semana tuvimos en nuestra casa 2 historias. Yo creo que pues ambas van por 2 caminos diferentes, pero hay que hablar de ellas. Entonces, quiero iniciar con José Alejandro y inauguramos una serie de 5 crónicas que les vamos a ir entregando sobre el programa Sonidos para la Paz. Es un programa de la Presidencia de la República y del Ministerio de las Culturas y nos hemos ido a 5 territorios del país a encontrar historias de transformación social a través del arte. Y esta primera historia a la que fue a ser testigo José Alejandro ocurre en Sucre. Ocurre entre gaitas, tambores y maracas. José Alejandro, háblanos de ese encuentro ahí en Chinulito, al pie de los Montes de María. Sí. Chinulito, sí, es una población que está en la carretera vieja que comunica a Tolú Viejo con el Carmen de Bolívar. Es una zona muy depredada por la violencia, por ahí trasegaron todos los ejércitos del conflicto armado, cometiendo abusos y crímenes. La memoria es muy reciente, allá en el año 2000, es decir, hace muy, muy poco, las autodefensas cometieron una muy famosa masacre, asesinaron a golpes a un grupo grande de la población, los mataron a golpes para no disparar y no hacer ruido, y entonces con los disparos alertar a las guerrillas que hacían presencia muy cerca. Ese es un territorio, como vos mencionabas, los Montes de María, son unas montañas enanas, pequeñitas, que algunas ni siquiera alcanzan los 1000 metros de altura. En realidad son cerros, o poco más que eso. Se desprenden de la enormidad de los Andes, un poco más adelante, donde los ramales de los Andes terminan, un poco más adelante emergen este territorio de pequeñas montañas. Estas montañas esta pequeña cadena montañosa está entre los valles del río Magdalena y el río Sinú, en esa zona inundable que es previa al litoral Caribe, emergen los Montes de María. Es una zona donde los ganaderos que se comieron literalmente la inmensa mayoría de los bosques secos, ahí todavía permanece una cantidad de bosque seco. Pues meter vacas, hatos ganaderos en la montaña no es lo más, felizmente, y solo por eso esos bosques permanecen allí, en una condición bastante resguardada. Es una zona muy rica en fauna, en flora, en especies, pero allí justamente se resguardaban los grupos guerrilleros, en concreto el Frente 37 de las FARC, pero también ha tenido mucha presencia del ELN y de otras guerrillas previas al ELN y a las FARC en esa zona. Como una estrategia militar, las Autodefensas Unidas de Colombia, que entonces lideraba Carlos Castaño, configuraron un frente que se llamó Frente Montes de María y fueron los que entraron a este territorio matando a los que ya no había matado la guerrilla. Malditos ambos, ¿no? Guerrillas y paramilitares. Y bueno, la población quedó en medio, la gente tuvo que irse de Chinulito, desbaratar los techos de sus casas y cargar con ellos al hombro como si fueran, lo digo yo en el texto, caracoles a la carrera. Bueno, el programa de la presidencia es un programa muy ambicioso y que está revestido de mucha ingenuidad en el mejor sentido de la palabra. Es que estos territorios, a través de las expresiones artísticas autóctonas, puedan exorcizar cosas como el miedo, cosas como la rabia. Y en Chinulito se conformó un grupo de cantadores y de gaiteros. Son niños, nietos, hijos
de aquella violencia reciente, y fuimos a visitarlos en Casa Macondo, a contar la historia de estos niños tocando el tambor, tocando las gaitas, lo que en sí mismo es muy interesante porque en sí mismo esta música, en esta música confluyen una tradición de los negros venidos del África, justo muy cerca de allí al puerto negrero de Cartagena de Indias, y después ahí confluyen esa música también las gaitas que tienen origen en los indios, en los indígenas sinúes y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ahí confluye toda esta historia y vivir esta experiencia de los niños exorcizando el temor, el odio, el miedo, todo eso que está ahí abigarrado en este territorio tan precioso, tan prístino, pero tan estremecido por la violencia, pues ha sido una experiencia muy significativa. El texto está ofrecido ahí en Casa Macondo y, como vos decís, Cata, es el primero de un viaje polifónico por el país. Sí, a mí me gustó mucho cuando lo mencionabas así en la historia como una polifonía, porque aquí son muchas voces y también, digamos, murmullos, susurros y estas, porque la música tiene todas las emociones, así como lo que ha pasado, como toda esta historia de dolor, de miedo, de tragedia del país, pero cómo se transforma en otros momentos, así como cuando se pasa de un andante a así, de un momento a otro de una melodía. Y eso es lo que irán contando estas crónicas, como en tantos lugares que podrían ser hermanos de un mismo dolor, o lo son, realmente no podrían, sino que lo son. Hay un elemento que es el arte que ayuda. O sea, siempre se ha discutido mucho el asunto de que el arte nos salva. Yo digo que el arte nos salva, pero nos ayuda a pasar más bueno. O sea, hace que sea distinto y de todas formas creo que es una mejor opción que cualquier otra no salvación u otra salvación. Sí, claro. Hay una frase que me gusta, que cito por ahí yo en otro texto, y de un personaje que dice que, este sí es de ficción, pero igual existe y real, que dice que la música no cura heridas, pero espanta las moscas. Y entonces eso no es poco, eso no es poco. Y ver a estos niños golpeando el tambor con tanta alegría, sudando de gozo mientras cantan, y a espaldas de ellos algunas de las casas todavía sin techos, sin ventanas y sin puertas, porque las cargaron al hombro los que se fueron hace 20 años. Eso es muy significativo y es un gesto que tendría que importarnos a todos, a todos. Es un gesto de esperanza que debería también reivindicarnos a todos, no solo a ellos en Chinulito. Claro, y mantener la memoria es un asunto de la permanencia, que es lo mismo de la persistencia que tienen ellos en estar en ese lugar que les quiso ser arrebatado. De acuerdo. Entonces, ahí está esta crónica de este viaje que empezamos con el programa Sonidos para la Paz, para conocer estas historias, esta crónica de José Alejandro Castaño, y ya les iremos entregando semanalmente más de este viaje, de toda esta travesía polifónica. Y siguiendo con los niños, pero en historias que siempre volvemos a ellas por esta gran investigación de Juan Pablo que inició hace varios años, desde más un poquito como 2018, su investigación sobre la pederastia en la Iglesia Católica, y uno diría, o como le han dicho muchas veces, que si no se cansa o que si no quiere dejar o que toque otros temas, pero un tema no se suelta hasta que no esté resuelto, y tiene tantos años de haberse iniciado y una deuda tan grande, y todavía sigue esta bacteria, esta cosa horrible rondando a los niños y las niñas en ámbitos religiosos. Y parte de que eso no termine, de que ese flagelo no pase, es el encubrimiento de los jerarcas de la iglesia, de los jerarcas de las comunidades religiosas, y el silencio.
Y aquí hay una historia muy, muy dolorosa porque es el silencio en cabeza de alguien que ha apelado a la verdad. Y si uno tiene en boca la verdad, no debería callar este tipo de actos salvajes y delictivos hacia los niños y las niñas. Juan Pablo nos trae la historia de la comunidad de jesuitas y el silencio frente a los abusos sexuales hacia niños y niñas en esta comunidad. Juan Pablo, cuéntanos un poco más de esto que ya se empezó a hablar hace algunos días por el padre Francisco de Rú y que hay más que has logrado investigar. Bueno, sí, esta es la historia del encubrimiento de la Compañía de Jesús o los jesuitas, que han estado en Colombia desde hace 420 años. Hace 420 años ellos tienen presencia en Colombia. Y ahora pues yo creo que, no ahora, pero siempre ha sido la comunidad religiosa más importante, de la que se dice que tiene a los hombres más formados, más inteligentes, ¿no? Y el Papa. Y actualmente tienen Papa, que es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Tienen muchos colegios, tienen universidades. En Bogotá, la Universidad Javeriana es de los jesuitas. Tienen hasta un medio de comunicación, la Congregación Mariana, que es una obra de los jesuitas o de la Compañía de Jesús. Tienen este canal Televid, que es un canal pues muy influyente, sobre todo en Antioquia, ¿no? No hay mamá que no vea la misa a través de Televid, y en Televid lo que es un refugio de pederastas. Todo cura denunciado por pederastia termina trabajando en Televid. Y pues como lo comentas, hace unas semanas se puso sobre la mesa el tema del padre Francisco de Rú y cómo el padre Francisco de Rú omitió llevar a la fiscalía el caso de un pederasta confeso, de Darío Chavarriaga, un cura que había abusado de 8 niños de una misma familia, de 8 hermanitos, 7 niñas y un niño. Lo que hemos conocido en las últimas semanas es que son muchísimos más, son decenas más. Y Darío Chavarriaga pasó además por 3 colegios. ¿Cómo no se dieron cuenta, cómo no sabían ellos que este cura era un depredador sexual? Obvio lo sabían, entre ellos todos se conocen, entre ellos lo saben, ellos viven juntos, viven en comunidad, ellos saben quién es quién. En esta historia que les estoy presentando, pues demuestro que no solo es Darío Chavarriaga el cura, un cura protegido por los jesuitas, sino que son muchísimos curas más. El año pasado yo le envié un derecho de petición a Germán Rodríguez, el provincial de los jesuitas en Colombia, preguntándole cuántos curas en toda la historia de los jesuitas habían sido denunciados por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y es increíble que este señor me responda que solo uno, que en 420 años solo un cura había sido denunciado. Eso no se lo cree ni él. Lo que muestra esta historia es que al menos los jesuitas han encubierto a 8 sacerdotes denunciados por abusos sexuales. 8 sacerdotes denunciados por abusos sexuales. Y eso que no conocemos todos los nombres, faltan muchísimos más. Yo me atrevo a decir que son cientos de casos. Estamos esperando que la Corte Constitucional emita una tercera sentencia para que nos dé acceso al archivo secreto de toda la Iglesia Católica. Con el periodista Miguel Ángel Estupiñán pues he venido haciendo esta investigación y hemos accedido ya hasta el momento al 13% de los archivos secretos de la Iglesia Católica. Nos falta el otro 87%. Estos 8 nombres que hemos ido investigando no es porque los jesuitas nos lo hayan entregado, es porque hemos escuchado a muchas víctimas, es porque hemos tenido otras fuentes, pero los jesuitas, para ellos, solo un cura ha sido denunciado en los últimos 420 años y se trata el caso del cura Víctor Manuel Torres González, un cura que fue condenado en 2015 a 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de 2 niños de 7 y 9 años en Medellín. Este cura fue denunciado en 2013 y aquí la cronología es importante. El cura fue denunciado en 2013 y en 2014 el padre Francisco de Rú
presidió la ceremonia de los votos perpetuos. Los jesuitas, además de ser curas, pues tienen otra ceremonia en la cual profesan sus votos perpetuos, ¿ya? Y en 2014, a pesar de que el cura había sido denunciado desde 2013 y ya estaba en un proceso penal, Francisco de Rú le entrega los votos perpetuos. Yo hablé con Francisco de Rú en 2022 y le pregunté específicamente por este caso. Y lo que me dijo Francisco de Rú es, mire, nosotros apenas nos enteramos del caso de Víctor Torres cuando lo capturaron en 2015. Es decir, en el momento en que yo presidí esa ceremonia de los votos perpetuos, yo no sabía que él estaba en un proceso penal. A la gente hay que creerle, como dicen. Pero insisto, todos ellos viven en comunidad y generalmente en estos casos, la fiscalía, cuando inicia un proceso y una investigación, lo primero que hace es investigar en todos los lugares en donde este cura se movía, en el colegio donde trabajaba. Es cura porque se presentó como cura desde el primer momento. Estoy absolutamente seguro que le preguntaban a los jesuitas y le pidieron su hoja de vida, ¿ya? Pero pues el padre de Rú dice que él no sabía, que él no tenía ni idea, que le entregó los votos perpetuos a pesar de que estaba en un proceso penal, pero que él no sabía, que él se enteró en 2015 cuando ordenaron la captura de este cura. Entonces, los jesuitas o Germán Rodríguez me dijo, solo tenemos un caso, que es este caso de Víctor Manuel Torres. Y aquí lo curioso es que ni siquiera entregaron el caso de Darío Chavarriaga. Y aquí esto me pone a pensar a mí, yo digo, era para proteger a Francisco de Rú. Porque es que si han dicho, no, hicimos todo lo que teníamos que hacer, al cura lo expulsamos del sacerdocio, y no lo incluiste en la respuesta a un derecho de petición. Y yo aquí tengo que recordar que cuando uno miente en un derecho de petición, en la respuesta a un derecho de petición, comete el delito de falsedad ideológica en documento privado. Privado porque es la Iglesia Católica. Si fuera un ministro el que me estuviera mintiendo en un derecho de petición, sería falsedad ideológica en documento público. Entonces, aquí este señor cometió el delito de falsedad ideológica en documento privado. Entonces, dice que Víctor Torres, y omites mencionar a Darío Chavarriaga. ¿Por qué omites mencionar a Darío Chavarriaga? Yo me imagino que es para proteger a Francisco de Rú, pero no solo es él, también omitió incluir en esta lista a Andrés Vela, un cura que fue denunciado por Felipe Cáceres Pizarro en una investigación de la periodista Diana López Zuleta para El País de España. Este señor, el señor Cáceres, relata abusos ocurridos en el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle de Santiago de Chile a finales de los 60, cuando Vela estaba radicado en Colombia y viajaba ocasionalmente a ese país para dictar conferencias. Y fue durante uno de esos viajes cuando ocurrieron los abusos. El superior de los jesuitas o el provincial de los jesuitas también omitió incluir el nombre de Julio Ignacio Jiménez Dorado, a quien yo denuncié en 2019, porque una mujer me contó, se acercó, me dijo, yo fui víctima de ese sacerdote me abusó sexualmente cuando yo tenía 15 años durante un poseo en Coveñas. Allí conocí al cura, un cura muy carismático que tocaba el acordeón, y este cura se ganó la confianza de la jovencita y pues termina abusándola sexualmente en una de las playas de Coveñas. Y aquí yo quiero reiterar lo que siempre he dicho, cuando la gente o muchas personas que piensan en abuso sexual piensan siempre en la penetración, en el acto sexual violento, no necesariamente. El tocar a una persona inapropiadamente, eso es un abuso sexual. El darle un beso a una persona sin el consentimiento de la otra persona, eso es un abuso sexual. Entonces aquí no podemos minimizar esos hechos, y si bien aquí no se trató de un acceso carnal violento, sí hubo un abuso sexual del que los jesuitas conocían y no hicieron nada. El sacerdote pues falleció en enero de 2021. Tampoco Juan, y también enviar pornografía o exigir fotos o enviar fotos por medios digitales, o sea, para aumentar que la gente a veces no, lo que tú dices, no hubo penetración, no, el rango del abuso es mucho más amplio. Así es. Tampoco incluyó en la respuesta a este derecho de petición el caso de Hugo Alexis Moreno Rojas. Ojo, porque este cura fue expulsado de los jesuitas
y del sacerdocio en el 2019 por abusos de menores en el colegio de San Bartolomé, en Bogotá. El mismo caso de Darío Chavarriaga en el mismo colegio. Entonces no me digan que no sabían. Estos hechos ocurrieron en 2017. Ojo pues, 2017. Sin embargo, se repite el patrón de Francisco de Rú. La Compañía de Jesús expulsó al cura, lo sacó del sacerdocio, pero no le informó a la fiscalía. Y aquí tengo que recordar que el Código Penal de Colombia obliga a todo ciudadano que conoce de la comisión de un delito denunciarlo para que la fiscalía investigue de oficio. Y aquí no lo hicieron. Aquí de nuevo escondieron el caso, lo metieron por debajo de la alfombra y ahí se quedó. ¿Ya? Esto se llama encubrimiento, nada más y nada menos. Aquí no podemos pues llegar a suavizar las cosas, que porque es Francisco de Rú, que porque son los jesuitas, porque ahí acabo también de leer una columna de Jorge Giraldo, un académico muy respetado de Antioquia, donde de nuevo entran pues a defender a Francisco de Rú y usan palabras bonitas e incluso usan la academia y citan muy bien para defender a Francisco de Rú. Dice, yo no soy amigo de él porque es que yo no soy un par de él, como lo decía Aristóteles, que uno es, creo que mencionaba Aristóteles, para uno ser amigo de alguien tiene que ser mi par, pero este señor es superior a mí, entonces yo ni siquiera soy amigo de él por eso, porque él es superior a mí. Pero además dice algo que me parece bastante salido de los cabellos, se confunde la responsabilidad personal con la institucional, ¿ya? O sea, aquí hay una responsabilidad personal, institucional de los jesuitas, por eso nada tiene que ver con la persona de Francisco de Rú, tiene que verlo todo. Era el provincial en ese momento. Claro que hay una responsabilidad institucional. Aquí no podemos minimizarlo, que es que hay una responsabilidad personalísima, no. Aquí es la responsabilidad de la Iglesia Católica como institución. Es bien interesante porque todas estas personas que abogan por los derechos humanos, por el respeto a las víctimas, salen con todo y sacan unos textos con unas palabrerías increíbles solo para justificar que un intocable como Francisco de Rú omitió hacer lo que tenía que hacer, que era reenviar todas estas denuncias a la Fiscalía General. Claro, vamos. Es que el caso de este hallazgo, de esta investigación, es que toca dos elementos que parecían intocables, como tú lo dices, que es la Compañía de Jesús, tan admirada, que en medio de todas las comunidades religiosas es como de las que entrañan más cariño o aceptación, y la figura del padre Francisco de Rú, que también pues, ha sido, lo que dices, lo reitero, intocable, pero pues en este caso... Lo decía, dale José. No, quería sumar lo siguiente. Porque claro, como se imaginarán los que nos siguen en redes, los que nos leen, los que estarán viendo este programa de Casa Macondo, en el que nos gusta poner sobre la mesa los temas de nuestra casa, la gente se imagina en efecto que han reaccionado y nos han señalado un montón de cosas, cuando la que está en cuestión es la figura del padre de Rux. Yo he tenido que contestarle a un par de personas por chat internos, y además pues porque cómo nos metemos con una figura tan respetada, tan querida. ¿Cómo osan? Sí, yo quisiera decir que al padre de Rux se lo admira por un montón de otras cosas, ¿cierto? Esto no es un señalamiento que le prende fuego a toda su persona, pues esa no es la pretensión. Alguien me preguntaba qué es lo que ustedes pretenden, y nosotros en realidad no pretendemos nada, salvo contar los hechos cuando los hechos ameriten ser contados, y esto amerita ser contado, ¿cierto? Entonces, es como si por todo lo bueno, una persona, indistintamente de quién se trata, ya no solamente por el padre de Rux, por todo lo bueno, tuviera derecho una suerte de patente para todo lo peor o todo lo malo, o algo de lo malo. Y en realidad no es así como funciona, ¿cierto? Entonces, aquí no se está cuestionando al padre de Rux como la figura que lideró y que representa un momento muy importante en la historia del país, en la historia reciente, como presidente de la Comisión de la Verdad. Ese es un trabajo que aquí no está en cuestión. Aquí lo que está en cuestión es otro asunto que tiene que ver con ese personaje. Y esa es labor del periodismo. Eso puede ser doloroso, eso puede ser inquietante, eso puede ser un montón de otras cosas, pero esa es labor del periodismo. Y a quienes suelen decir
que Juan Pablo Barrientos no tiene vida, porque Juan Pablo Barrientos está comido por el odio, pues se equivocan, me parece. Tampoco entraría a discutir eso con otras personas, pero me parece que se equivocan. Basta recordar la enorme cantidad de denuncias que Juan Pablo hace sobre muy diversos asuntos. El más reciente de ellos, apenas hace unos días, la casi posible, al parecer presunta, porque así lo indican todos los hechos, enorme pirámide de una empresa muy prestigiosa en Colombia de constructores, de la que es socia la ex vicepresidenta de la República. Y ese es un tema de otros tantísimos que Juan completamente con su trabajo y con su esfuerzo está abordando permanentemente, que tiene que ver con una cosa, pero también con otra, pero también con otra, pero también con otra. Quisiera rescatar eso porque pareciera que esto tiene un tinte personal, pareciera que es una suerte de cruzada personalísima de Juan en contra de la Iglesia Católica. No es eso, en realidad no es eso. Y finalmente quería también sumar este asunto, es que nos preguntan mucho la gente por redes sociales y por chat interno que nosotros qué hacemos con la presunción de inocencia, que por qué nosotros queremos pasar por sobre la presunción de inocencia. Nosotros no queremos pasar sobre la presunción de inocencia ni estamos pasando por encima de ella. La cuestión acá es la que Juan acaba de explicar. La ley obliga a las comunidades religiosas a que informen de los hechos de abuso para que sea la ley, la justicia la que investigue. Y entonces es la justicia la que va a establecer si ese sacerdote o ese religioso cometió o no cometió esos hechos. Y eso es justamente lo que no han hecho las comunidades religiosas. Informar, contar y denunciar no es condenar, pero es la labor que tendrían que haber hecho muchas veces y tantísimas veces no se ha hecho, porque la actitud ha sido la contraria, ocultar, tapar y entonces manipular. Y eso es lo que Juan ha estado denunciando y seguirá denunciando con el respaldo de todos acá en Casa Macondo. Esto no es una brigada, esto no es una cruzada personalísima contra la Iglesia Católica. Esto es simplemente el ejercicio periodístico, no es otra cosa. Entonces, a veces al periodismo se lo exalta, se lo ensalza, se lo aplaude cuando señala a ciertos asuntos con los que uno se siente identificado. Y entonces el periodista se convierte en lo contrario cuando lo que señala es algo que me incomoda, que me interroga, que me molesta o que me duele. El periodismo es el periodismo y el periodismo es un ejercicio que tiene que ver con un compromiso con la verdad y nada más. Es lo que se hace acá en Casa Macondo y estamos muy orgullosos del trabajo de Juan, pues es nuestro director y nada, pues quería decir eso porque a veces como que se murmuran cosas sobre una brigada como una suerte de complejo y entonces hay gente que dice, otro cura, otra vez, pues sí. Y lo terrible no es la denuncia. Lo terrible, Juan. Perdóname, termino. Lo terrible no es la denuncia reiterada. Lo terrible son los hechos reiterados. Eso es lo doloroso. Juan, gracias, ¿tienes más nombres ahí de...? Gracias, José. Sí, rápido, en bombas. Mire, está el caso de Edwin Murillo Amariz. Este cura fue denunciado, fue expulsado de los jesuitas y aún así tampoco los jesuitas enviaron el caso a la fiscalía. Este cura acosaba a estudiantes de la Universidad Javeriana, de donde fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Está el caso de Juan Antonio Ramírez Jiménez. Este señor fue detenido en 2008 en Unicentro de Cali, acusado de fotografiar las partes íntimas de niñas entre los 6 y los 12 años. Y escuchen esto que me parece pues, bastante simpático. En la estación de policía, los denunciantes, Leonardo Sánchez y María Rafaela Barona, declararon que Ramírez admitió problemas de nerviosismo y pedofilia y confesó usar las fotos para masturbarse. Este cura no fue expulsado de los jesuitas y aquí resalto este tema porque es que en ese momento el superior de los jesuitas era Francisco de Rú. Francisco de Rú fue superior de los jesuitas entre 2008 y 2014. Ocurre esto, este niño estaba fotografiando a niñas, las partes íntimas de niñas, lo capturan, la fiscalía lo suelta porque dicen que no es un peligro para la sociedad y siguió de cura. Dígame si esto no es un encubrimiento. Y finalmente el caso de Alfredo Reveis Solarte, quien fue incluso vicerrector de una universidad jesuita allí en Roma. También yo recibí la denuncia de un hombre que dice que fue
abusado sexualmente en el Colegio San Ignacio de Medellín, y en esa denuncia se mencionan a otros 2 presuntos abusadores, José Mardoqueo Sánchez Rubio y Julio César Salcedo. Entonces, ahí están. No solo es Darío Chavarriaga, al menos estamos revelando en esta historia 8 casos más, pero son muchísimos más porque no nos han entregado el archivo secreto, y esperamos que la Corte Constitucional proteja nuestro derecho fundamental de petición y nos dé el acceso a todos esos archivos de esas diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas que estamos buscando, y que una vez los tengamos, pues los vamos a publicar aquí en Casa Macondo. Pues bien, ahí tenemos estas 2 historias de la semana, de la de los 8 curas de la comunidad de jesuitas que fueron encubiertos, y del encubrimiento de estos curas, y la crónica en Chinulito que nos trajo José Alejandro Castaño. Para ir cerrando este Somos Historia, Santiago, te tuvimos acá mucho rato, pero te decía que no quería dejarte ir porque al final solemos hablar de lo que leemos, de lo que vemos, y pues no quiero dejar pasar que tengo un librero con nosotros, no solamente para que nos cuentes qué estás leyendo o qué leíste recientemente que nos quieras recomendar, sino como también qué hay en este momento, así que tú digas estas novedades para recomendarles a nuestras audiencias. Gracias por la invitación. A José Alejandro y Juan Pablo, pues felicitarlos por esa labor. La verdad se quedó bien impactado con lo del padre Francisco de Roa, pero pues supongo que esa es la labor del periodismo y pues la aplaudo. Correr el velo, incomodar, pues mantener el compromiso con la verdad. Felicitaciones, y pues tremendo, horrible los hechos reiterativos. Y sobre la recomendación, que está muy bueno recientemente, esto es novedad como el mes pasado, pero un libro de ficción, La sed se va con el río, de Andrea Mejía. Andrea Mejía, creo que ustedes la tuvieron, pues le publicaron un cuento. Esta es la nueva novela de ella, publicada en la editorial Alfaguara, y está excelente, tiene pues como uno de sus temas recurrentes, pues que es la vida del campo, y pues ya, no cuento más para que lo lean, porque sí vale mucho la pena acercarse a ese libro. ¿Qué más? Recientemente también la editorial Aguilar está con motivo de los 5 años, tal vez, de la muerte de Alfredo Molano, reeditando sus textos en grueso, entonces pues como honrando al gran cronista, están sacando todo otra vez como es la biblioteca completa de textos de algunas de crónicas publicadas, y está muy bella, una edición muy muy bonita. Y eso es. ¿Y qué me leí recientemente? Me leí recientemente un clásico que vale mucho la pena revisar, y es Alexis, o El Tratado del Inútil Combate, de Marguerite Yourcenar. Un libro bellísimo que yo no había leído nunca, pero espectacular. Un libro hermoso, que trata el tema de la relación de pareja, y una de las partes es una gran carta de un esposo a su esposa pidiéndole el divorcio porque no puede seguir con ella, en tanto pues, le gustan los hombres. Sí, hermoso. Sí, bellísimo. Sí, es uno de mis libros favoritos. Pues, esa fue una lectura de la universidad. Qué cosa más bonita, de pronto recordar aquello. Yo perdón, meto la cuchara. ¿Qué? ¿Cómo, José? No, que yo pretendo comenzar una relectura. Elena, mi esposa, me propuso que abordar un libro del que yo le he hablado antes, pero hace mucho lo leí, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, y sí, lo vamos a comenzar. Esas relecturas tienen un encanto, ¿no? También. Sí, releer es hermoso. Releer es hermoso, sí. Ver otra cosa de los libros. Sí. Bueno, ahí nos quedan estas recomendaciones que nos hace Santiago, que creo que vienen de una de las mejores fuentes para recomendar literatura. Es que Santiago ya es el librero de la casa. Y me encanta la recomendación del libro de Andrea Mejía, que yo también se los quiero recomendar porque a mí me encantó. Y también es un viaje que hace la protagonista, y lo que les decía, es un viaje físico y es un viaje hacia adentro.
Y bueno, aquí abajo les dejamos las historias. Recuerden, si les gusta Casa Macondo, lo que hacemos, el periodismo como nos gusta hacerlo acá y les gusta leerlo y apoyarlo, está el enlace a nuestra Baki para que, como siempre les digo, dejen ahí sus millones. Y síganos y léannos, que lo más importante, más allá de la Baki, es que estén acá con nosotros, escuchándonos, leyéndonos, acompañándonos en esta tarea de hacer periodismo. Y nos vemos en una próxima emisión de Somos Historias. Gracias, Juan Pablo, José Alejandro y Santiago, por acompañarme hoy aquí. Nos vemos. Abrazo, Cata. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao.